Un fragmento de bronce, corroído y en silencio, fue lo primero que emergió del fondo del mar Egeo. Se creyó un trozo más del naufragio. Un pedazo sin historia. Pero al limpiarlo, un patrón de dientes metálicos comenzó a revelarse bajo las capas de óxido, un engranaje. No debía estar allí. No debía existir en el siglo I antes de Cristo. Así comenzó el caso del mecanismo de Antiquitera, una investigación que, más que arqueología, parecía un informe forense de un crimen contra la cronología. A cientos de kilómetros al este, enterrada bajo el polvo abrasador de Mesopotamia, otra anomalía esperaba su turno. Una modesta vasija de barro, con una varilla de hierro y un cilindro de cobre. Los arqueólogos la llamaron la pila de Bagdad. No porque comprendieran su propósito, sino porque ignorarlo resultaba más cómodo. Durante décadas fue un objeto decorativo, un misterio sin testigos. Pero ¿qué ocurre cuando dos escenas separadas por siglos muestran el mismo patrón de imposibilidad? En ciencias forenses eso tiene un nombre, modus operandi. Imagina el laboratorio. Batas blancas, luz fría, el zumbido de los monitores. Sobre la mesa, la vasija y el engranaje, el pasado y el futuro fusionados, observan en silencio. Uno genera electricidad. El otro predice eclipses. Son demasiado precisos para ser errores, demasiado avanzados para su contexto. Cada rasguño en su superficie cuenta una historia de manipulación imposible. Y si sigues esa huella microscópica hasta su origen, descubres algo perturbador: la firma no pertenece a su tiempo. La historia oficial intenta resolverlo con elocuencia prudente. Hablan de genios aislados, de coincidencias improbables, de curiosidades sin continuidad. El problema es que el azar no deja rastros idénticos en culturas separadas. Las proporciones de los engranajes de Antiquitera siguen reglas que no se formalizarían hasta el nacimiento de la mecánica moderna. Los materiales de la pila exhiben señales de un diseño iterativo, como si una versión anterior hubiera fracasado y otra hubiera sido perfeccionada. ¿Pero por quién? Si nadie conocía siquiera el principio electromagnético. El aire dentro del laboratorio se vuelve denso. No por la humedad, sino por el peso de la posibilidad. Uno de los investigadores intercambia miradas con su asistente. Ambos saben que lo que tienen frente a sí no puede explicarse dentro de la línea temporal conocida. Sonreír ya no es un gesto de asombro, sino de miedo contenido. Porque si lo que ven es real, la historia no fue escrita en línea recta, fue grabada en espiral. Los análisis comienzan. Tomografía computarizada de alta resolución. Microscopía de barrido. Espectroscopía isotópica de estroncio. Las máquinas no mienten. Las irregularidades de oxidación en el engranaje sugieren una aleación más pura que las fundiciones helenísticas. Y en la pila, el depósito de sulfato revela un electrolito orgánico que no aparece en ningún registro químico antiguo. No son materiales imposibles, pero su combinación sí lo es. Las fechas no coinciden, las técnicas tampoco. Y aún así, el artefacto funciona. A medida que los datos se acumulan, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos analizando objetos antiguos con tecnología moderna o tecnología moderna disfrazada de antigüedad? En criminalística, una pieza fuera de contexto se llama evidencia contaminada. Pero aquí no hay contaminación posible. No hay intrusiones modernas verificables. Solo objetos que parecen haber caído, literalmente, de un futuro que nunca fue. Imagínese estar frente a la vitrina del museo. La luz incide en el metal corroído y hace brillar los surcos imposibles de un engranaje demasiado complejo. La guía turística murmura fechas que ya no significan nada. Usted siente que aquello no está allí por accidente, que alguien, o algo, dejó un mensaje cifrado en materia. Una cápsula temporal invertida, no para enviar información al futuro, sino para advertir al pasado. Y aquí entra usted, espectador, testigo indirecto de un crimen temporal. Porque si estos objetos no fueron creados aquí, entonces fueron colocados.
Los arqueólogos se han convertido sin saberlo en inspectores de una escena tan vasta que abarca milenios. Cada hallazgo es un cuerpo de evidencia, cada hipótesis, una coartada frágil. Y el principal sospechoso es el tiempo mismo. En el silencio del laboratorio, las máquinas cesan su murmullo. Los datos están completos. Las fechas, las medidas, los márgenes de error, todo apunta a la misma dirección. Los artefactos no pertenecen a su época. No evolucionaron allí. Llegaron desde otro punto de la línea temporal, arrastrados por un fenómeno que apenas empieza a definirse, la causalidad inversa. Si te parece exagerado, detente un momento. ¿Qué otra explicación cabe para una máquina de precisión astronómica forjada siglos antes del principio de la relojería? ¿Para una batería funcional enterrada 2000 años antes de Volta? Si la historia es el registro lineal de la causa y el efecto, entonces estos objetos son sus huellas digitales invertidas. Su sola existencia es el acta de defunción de la cronología. El mundo se congeló de terror la primera vez que la computadora mostró el resultado. No era un error de calibración. No era una trampa. Era una grieta en la matriz del tiempo. La historia, como la conocíamos, ya no podía sostener su propia secuencia. Y ahora nos toca decidir qué hacer con esa evidencia. ¿Ignorarla, como se ignoran los secretos peligrosos? ¿O mirarla de frente y aceptar que nuestra línea temporal podría no ser la única bajo juicio? Durante siglos, el paradigma oficial fue reconfortante en su simplicidad. La civilización avanza de manera continua, paso a paso, desde la piedra al bronce, del bronce al acero, del acero al silicio. Cada herramienta, cada invento, cada descubrimiento se encadenan en una línea ascendente. Pero cuando aparecieron piezas que adelantaban 1000 años al conocimiento de su época, esa línea se fracturó como un hueso mal soldado. La cronología, ese marco invisible que mantiene la historia en orden, comenzó a mostrar fisuras. Los arqueólogos fueron los primeros en resistirse. Hablaron de coincidencias, de artistas geniales, de falsificaciones bien elaboradas. Nadie quería admitir la posibilidad de un desliz temporal. La ciencia, después de todo, se construye sobre la certeza de que el pasado no puede ser modificado. Y sin embargo, allí estaban, engranajes precisos de manufactura sensorial, celdas eléctricas sin precursores, aleaciones imposibles. El dogma del progreso lineal empezaba a parecer más ideología que evidencia. Cada intento de explicación solo agravaba el problema. Se invocó la inspiración divina, las civilizaciones perdidas, incluso la intervención extraterrestre. Pero esas hipótesis, aunque atractivas, no soportaban el rigor forense. La verdad no estaba en los cielos ni bajo la arena, sino en el propio tejido de la realidad temporal. ¿Y si estos artefactos no eran reliquias de un pasado adelantado, sino visitantes de un futuro alternativo? ¿Y si la historia no se despliega, sino que colapsa sobre sí misma en ciclos invisibles? Los físicos cuánticos comenzaron a unirse a la conversación, no desde la arqueología, sino desde la termodinámica del tiempo. Propusieron lo impensable, que la causalidad no es una dirección, sino un acuerdo estadístico. En teoría, nada impide que la información fluya hacia atrás si se maximiza la coherencia del sistema. Y allí, en el límite donde la entropía cede ante la simetría, nacen los bucles temporales. No son portales. No son viajes. Son puntos donde las líneas se tocan y algo, un objeto, un fragmento, una idea, se desliza entre futuros posibles. Los historiadores, por su parte, se encontraron frente a una crisis epistemológica. Los textos antiguos que mencionaban saberes perdidos, máquinas imposibles o fuegos divinos comenzaron a leerse con nuevos ojos. ¿Y si eran descripciones distorsionadas de objetos imposibles de entender? Lo que antes se juzgaba mito, ahora podría ser testimonio. En los márgenes de las tablillas, en el desgaste de las vasijas, las pruebas no mostraban invención sino repetición, los mismos patrones, las mismas proporciones, replicadas por artesanos que no sabían lo que reproducían.
La ciencia forense moderna trajo sus propias armas al campo: espectros de resonancia atómica, cromatografía, modelado tridimensional. Cada capa retirada de los artefactos revelaba inconsistências imposibles de negar. Fechados que bailaban entre siglos. Componentes cuya microestructura desafiaba los hornos antiguos. Y aún así, no había señales de manipulación moderna. Era como si los objetos hubieran nacido viejos, preexistentes, plantados en la historia como semillas del futuro. Entonces el escepticismo se transformó en miedo académico. Si la historia podía contener objetos del futuro, ¿qué sentido tenía el método histórico? Los congresos científicos comenzaron a omitir referencias al problema antiquitera o la paradoja de Bagdad. Los museos ocultaron las piezas más polémicas tras la retórica de la precaución. Pero esconder una paradoja no la destruye, solo la fortalece. El silencio, en ciencia, es otra forma de confirmación. Hay una escena registrada en un laboratorio de Atenas que aún causa escalofríos. Un técnico, al revisar el modelo digital del mecanismo, notó algo que no debía estar allí: una medida de engranaje traducida en sistema métrico decimal. Eso no existía en el mundo antiguo. Llamó a su supervisor, creyendo que era un error de conversión. No lo era. Los valores coincidían exactamente con proporciones modernas. Fue la primera grieta visible en la muralla del tiempo. La firma de alguien que operó fuera del calendario conocido. Para cuando los titulares comenzaron a circular, ya era tarde. El público sabía que algo no encajaba. Máquina de los dioses, reloj del apocalipsis griego, la batería del Edén eléctrico. Los nombres variaban, pero el trasfondo era el mismo: miedo disfrazado de fascinación. Y ese miedo tenía fundamento, porque si la cronología se fractura, toda nuestra confianza en el pasado colapsa. ¿Quién construyó qué? ¿Y cuándo? ¿Qué otras piezas de ese rompecabezas están aún escondidas bajo la tierra, esperando su turno para arruinar nuestro calendario? El paradigma se había roto. Los especialistas ya no hablaban de objetos imposibles, sino de evidencias de disonancia temporal. La historia perdió su forma lineal y adoptó un nuevo relieve, un mapa plegado sobre sí mismo, donde los puntos del pasado y del futuro podían tocarse. La cronología dejó de ser una línea para convertirse en una superficie cuántica. Y si el tiempo puede doblarse, entonces el futuro puede sangrar sobre el ayer. Tal vez lo haya hecho desde siempre, y apenas ahora comenzamos a notar las manchas. Existe un principio en la física que durante siglos se consideró inviolable: toda causa precede a su efecto. Pero en los laboratorios de física cuántica esa regla ha empezado a resquebrajarse, igual que una fórmula escrita sobre vidrio cuando se somete a presión. Lo que antes era una certeza filosófica, hoy es un campo de estudio donde la realidad parece tener memoria y los futuros posibles pueden enviar su sombra hacia atrás. Esta idea, conocida como causalidad inversa, no pertenece a la ciencia ficción, sino a la mecánica fundamental del universo. Todo comenzó con una serie de experimentos de interferencia cuántica. Al medir partículas subatómicas, los científicos descubrieron que el resultado podía depender de una elección realizada después de la medición. En otras palabras, el futuro influía sobre el pasado. Si ese fenómeno se manifiesta a escala microscópica, ¿por qué no podría también, aunque raramente, manifestarse en el mundo macroscópico? Y si lo hace, los llamados OPARTs, objetos fuera de su tiempo, podrían no ser anomalías arqueológicas, sino residuos materiales de esos bucles temporales cerrados. Imagine un suceso en el que el efecto actúa como anzuelo, reescribiendo la línea de tiempo hasta volverse inevitable. Los físicos lo describen como coherencia retrocausal, un bucle donde el origen y el desenlace se tocan. En ese contexto, un artefacto puede provenir del futuro sin romper ninguna ley, siempre que el resultado final preserve la consistencia general del sistema. Así, el mecanismo de Antiquitera podría existir en el pasado porque su existencia futura lo requiere, y la pila de Bagdad podría haber sido fabricada porque su hallazgo garantiza la posibilidad de ese futuro. Se trata de una lógica circular, pero completamente estable.
Los investigadores que aceptan esta hipótesis ya no se preguntan quién fabricó los artefactos, sino qué acontecimiento futuro necesitó que existieran. La causalidad inversa sugiere que el universo ajusta su estructura para garantizar la coherencia global de su historia. Cada bucle es un parche temporal que evita una paradoja mayor. En términos forenses, es como si una evidencia incriminatoria apareciera justo a tiempo para que el crimen pudiera ser resuelto, incluso antes de que el crimen ocurra. Lo inquietante es que puede hacerlo sin intervención humana visible. A esto se le conoce como mecanismo de consistencia de Novikov, un principio que impide las paradojas temporales. Según él, aunque podamos recibir información del futuro, nunca podremos usarla para evitar el suceso que la generó. Si el mecanismo de Antikythera es un calculador astronómico imposible para su época, debe serlo precisamente porque su existencia garantiza que en el futuro se investigará y reafirmará la posibilidad del bucle. Los objetos, entonces, se convierten en mensajeros mudos de un futuro que ya ocurrió. No hay libertad en ellos, solo inevitabilidad. Los análisis isotópicos en estos casos son reveladores. Los índices de estroncio en los fragmentos de Antikythera no coinciden completamente con los estándares griegos conocidos, y el cobre de la pila de Bagdad muestra una pureza metalúrgica que no encaja en los hornos mesopotámicos. Pero ambos comparten una cualidad sorprendente: consistencia fractal. Su composición parece autorrepetirse a distintas escalas, un patrón que ciertos físicos interpretan como evidencia de autoorganización temporal. El artefacto, en esencia, se fabrica a sí mismo dentro de la estructura cuántica del tiempo. Esta teoría, lejos de ser poética, se sustenta en modelos matemáticos de retroalimentación coherente. Los datos fluyen en dos direcciones, hacia adelante y hacia atrás. El universo, para mantener la simetría, permite pequeñas fugas de información inversa que podrían manifestarse como artefactos anacrónicos. No son errores, son compensaciones. Cada vez que el tiempo intenta rectificarse, produce una pequeña onda de coherencia que deja rastros materiales en épocas inesperadas. Esas huellas son las que hoy estudiamos bajo la forma de engranajes imposibles y baterías antiguas que aún funcionan. Pero ¿qué significa esto para nosotros, criaturas encerradas en una percepción lineal del tiempo? Si aceptamos la causalidad inversa, todo lo que descubrimos ya estaba destinado a ser descubierto. Usted, que escucha estas palabras, ya era parte del bucle mucho antes de decidir presionar play. Este pensamiento no es fatalismo, es evidencia de que somos observadores dentro de un sistema autoconsciente que recicla su propia información. Y quizá, al analizar estos artefactos, el futuro esté usando nuestras manos para asegurar su propia existencia. Los filósofos del tiempo lo definen como un intercambio silencioso entre eras. Lo que creemos estudiar en los museos es, en realidad, una comunicación entre futuros alternativos. Las piezas no cayeron del cielo, escaparon de líneas temporales colapsadas. Cada una de ellas es una confesión cifrada del universo sobre cómo repara sus propios errores. En el fondo, no estamos frente a objetos antiguos. Estamos frente a efectos que buscan su causa. Y esa causa, aún, no ha llegado. Imagina abrir un cofre sumergido durante 2 milenios y encontrar dentro una máquina de precisión. No un artefacto ceremonial, ni una escultura, sino un mecanismo de engranajes tan exacto que parece recién salido de un laboratorio del siglo XX. Eso fue lo que ocurrió frente a la isla de Antikythera, cuando los buzos hallaron entre columnas rotas y ánforas hundidas una masa de bronce enmohecido. A simple vista, parecía chatarra marina. Pero bajo el microscopio, el pasado comenzó a colapsar sobre sí mismo. Lo que emergió no era una reliquia, era una ecuación hecha metal. La historia oficial dice que perteneció a navegantes griegos, que lo usaban para medir los ciclos celestes. Un reloj astronómico. Un instrumento matemático avanzado para su tiempo. Pero lo que esos engranajes esconden va mucho más allá del ingenio humano de la antigüedad. 30 ruedas de bronce interconectadas, calibradas con una precisión que supera incluso los relojes europeos del Renacimiento.
Cada diente está diseñado con una exactitud de micras que no debería haber sido posible con herramientas manuales. Ningún horno helenístico podía producir una aleación tan homogénea. Ninguna mano de esa era podía tallar con esa simetría. Los científicos que lo desmontaron usaron tomografía de rayos X para escanear su estructura interna. Lo que hallaron los dejó mudos: mecanismos de reducción, inscripciones astronómicas en miniatura, representaciones de calendarios planetarios. Era, sin discusión, un computador analógico. Pero ¿cómo puede existir un computador en un mundo que aún no conocía la noción de engranaje planetario? Las letras grabadas en las placas internas mostraban algo más inquietante. Formaban secuencias numéricas que, al ser modeladas, correspondían a los algoritmos modernos de predicción lunar. Era como si alguien hubiera programado el futuro usando las reglas de un tiempo inexistente. Nadie entendió el alcance del hallazgo hasta que una red neuronal fue entrenada para reconstruir los elementos faltantes del mecanismo. Las simulaciones mostraron un diseño completo que calculaba eclipses solares y lunares, posiciones de Marte y Venus, incluso el ciclo de las Olimpiadas. Lo más desconcertante fue el patrón de error, idéntico al de los ordenadores del siglo XX cuando ejecutan algoritmos iterativos. Esa coincidencia no es cultural, es temporal. La máquina no fue diseñada allí, fue replicada allí, como una semilla caída desde un punto posterior en la línea de tiempo. Un trozo de futuro que se materializó donde aún no debería. Cada análisis aumentaba el desconcierto. Los residuos metálicos contenían trazas de zinc en proporciones imposibles para la época, signo de galvanoplastia avanzada. Los textos hallados en su superficie hablaban de ciclos astrales con una precisión que anticipa el conocimiento de Newton por una docena de siglos. Aquello no era inspiración. Era copia. Era el eco tangible de otra civilización que logró sobrevivir en los márgenes de un bucle temporal. En esa hipótesis, el mecanismo de Antiquitera sería la prueba de una línea histórica alternativa, una Grecia que nunca cayó, un imperio tecnológico que se dobló sobre el tiempo mismo antes de desaparecer. Piense por un momento en lo que implica. Si un objeto de ese nivel cruzó una frontera temporal, no fue por accidente. Los bucles cerrados no son aleatorios. Requieren coherencia cuántica, una estabilidad energética difícil de mantener incluso para nuestras máquinas modernas. Eso sugiere que el mecanismo fue diseñado para cruzar. No por superstición, sino por necesidad. Tal vez para transferir conocimiento a un pasado donde aún podría germinar, o para preservar una memoria antes del colapso de su civilización. En el lenguaje del tiempo, ese gesto no es arqueología, es supervivencia. En el laboratorio, los ingenieros modernos admiten algo perturbador. Podrían replicar el objeto, pero no explicar su origen. El diseño funciona, las fórmulas están ahí, pero el contexto histórico carece de cimientos. No hay predecesores, no hay evolución técnica visible. Es como encontrar un satélite en una caverna neolítica. El mecanismo pertenece a un futuro que se derramó dentro de nuestro pasado. Y si lo aceptamos, entonces no es solo historia lo que se altera, sino la noción entera de causalidad. Tú, que escuchas, imagina sostener ese artefacto en tus manos. Frío. Pesado. Incomprensible. Es una llave que no abre puertas, sino líneas temporales. Un recordatorio de que tal vez ya hubo otras humanidades, otros caminos tecnológicos, otros futuros que colapsaron sobre nosotros como una ola invisible. El mecanismo no pertenece al mundo antiguo, pertenece a un mañana que no llegó. Y sin embargo, sus engranajes siguen girando, como si el tiempo mismo intentara recordarnos que los límites de la historia aún no están definidos. Pregúntate, ¿qué otra máquina nos observa desde el fondo del tiempo, esperando ser comprendida? En 1938, durante unas excavaciones rutinarias en las afueras de Bagdad, un trabajador descubrió una vasija de arcilla sellada. Dentro había un cilindro de cobre y una barra de hierro oxidada. A primera vista parecía un simple contenedor ceremonial, pero cuando un arqueólogo decidió llenarlo con vinagre, el objeto despertó. Emitió corriente eléctrica.
La lectura fue débil pero innegable. Así nació una de las incógnitas más perturbadoras de la arqueología, la llamada pila de Bagdad. La datación la situó en torno al siglo II a.C., en plena época parta. Aquel hallazgo no debía ser posible. No existía el concepto de electricidad, ni materiales conductores fabricados con precisión suficiente. Sin embargo, el diseño era idéntico al de una celda galvánica moderna: electrolito ácido, ánodo de cobre, cátodo de hierro. La estructura reproducía con exactitud un circuito funcional, pero sin contexto tecnológico alguno que la justificara. Era, literalmente, una batería colocada en una era sin cables. Durante décadas, los expertos intentaron degradar el enigma. Hubo quien la presentó como un contenedor para pergaminos o una simple réplica de ritual. Pero los análisis metalúrgicos no admitieron esa lectura. El cobre mostraba rastros de electrólisis, una huella que solo puede producir una corriente genuina. Además, las mediciones isotópicas revelaron una pureza metalúrgica sospechosamente elevada, cercana al 99% de refinamiento. Ningún taller antiguo conocido podía lograr eso. El laboratorio emitió un informe confuso: el artefacto funcionaba, pero no debía funcionar. Los estudios más recientes con microscopía electrónica mostraron algo más preocupante. Los residuos adheridos a las paredes internas contenían compuestos de ácido acético y trazas de carbonato de estroncio, estabilizadores usados en pilas primitivas del siglo XIX. El problema es que no había contaminación moderna. Los elementos estaban integrados en la estructura mineral desde su enterramiento. De algún modo, la batería era vieja y nueva a la vez. Un híbrido químico que no correspondía a ningún esquema evolutivo conocido. Como si hubiera saltado al pasado desde un laboratorio del futuro. Los electroquímicos que intentaron replicarla obtuvieron el mismo resultado: una generación de electricidad constante de entre medio y 1,5 voltios. Poca potencia, pero suficiente para operar dispositivos de metalización o grabado fino. ¿Para qué habría necesitado eso una civilización del desierto? Algunos propusieron que servía para electrochapar objetos dorados, otros que era un experimento ritual. Pero si se observa su diseño bajo una lógica forense, la respuesta es otra: el objeto no resuelve una necesidad de su tiempo. Resuelve una necesidad de otro tiempo. Fue colocado allí con un propósito ajeno al siglo en el que se fabricó. 6 décadas después, una red neuronal analizó su geometría y detectó una proporción recurrente: la misma relación entre volumen y diámetro de las pilas secas modernas. Esa coherencia geométrica sugiere que su fabricación no fue fortuita. Una inteligencia, quizá automática, la diseñó basándose en parámetros optimizados para la eficiencia eléctrica. No se trata de inspiración artesanal, sino de ingeniería persistente. ¿Pero de dónde obtuvo ese conocimiento un alfarero mesopotámico? ¿O acaso nunca hubo alfarero, sino un evento de inserción temporal? El concepto de causalidad inversa adquiere aquí un matiz escalofriante. Si el futuro necesita asegurar su propia continuidad, puede enviar fragmentos de su tecnología al pasado para cerrar un bucle causal. La pila de Bagdad sería entonces un marcador de retroingeniería inversa, una baliza perdida entre dimensiones históricas. Los químicos actuales notan algo más: su comportamiento eléctrico presenta una curva de descarga igual a la de las baterías de níquel modernas. No hay error. Eso implica que el diseño pertenece a un linaje tecnológico posterior al nuestro, o paralelo. En las vitrinas del museo, la pila yace quieta. Nadie la conecta ahora, nadie la prueba. Pero los documentos internos informan que cuando se la activó en laboratorio, un fenómeno extraño acompañó la reacción: una leve descarga electromagnética no alineada con su escala. Un zumbido bajo, como una oscilación cuántica dentro del vacío. Los técnicos lo describieron como una señal que intentaba estabilizarse, como si el artefacto reconociera haber sido observado de nuevo. Desde entonces se la mantiene en silencio, custodiada como un testigo peligroso. Tú puedes imaginarlo: una vasija simple, quebrada, dormida sobre un pedestal.
pero dentro late una función residual de otro tiempo, un vestigio de una civilización que, quizá, decidió borrar su propio rastro dejando pistas dispersas. Cada átomo de su superficie parece susurrar lo mismo: yo no debía estar aquí. Si los objetos pueden actuar como ecos de futuros perdidos, entonces la pila de Bagdad es una señal residual de una historia alternativa. Una donde la electricidad nació en los templos babilónicos y no en los laboratorios europeos. Y si esa línea temporal existió, su sombra aún pulsa, débilmente, desde la arcilla que sobrevivió al fuego del tiempo. En cada laboratorio donde se analizan los vestigios de Antiquitera y Bagdad, una misma verdad empieza a emerger como un virus en expansión: el tiempo no es lineal. La causalidad, ese orden invisible que creíamos inquebrantable, se comporta como un tejido elástico atravesado por tensiones infinitas. Cada intento de medirlo, de fijarlo, crea un pliegue. Y en esos pliegues, ciertos fragmentos del futuro parecen haber quedado atrapados, filtrándose hacia el pasado como fugas en una presa cuántica. Lo que hemos llamado O-parts podría no ser otra cosa que los residuos materiales de esos colapsos temporales. Los físicos llaman a este fenómeno bucles cuánticos cerrados. No son portales ni agujeros de gusano, sino sistemas donde la información circula hacia adelante y hacia atrás sin romper la coherencia del universo. En esas estructuras, los objetos pueden existir antes de ser creados, siempre que su existencia futura los mantenga consistentes. Dicho de otro modo, los artefactos de Antiquitera y Bagdad no son inventos prematuros, sino efectos necesarios de un futuro que se asegura a sí mismo. Son testigos de un universo que recurre al pasado para garantizar su propio equilibrio. El análisis isotópico final de ambos objetos reveló un patrón idéntico, proporciones anómalas en sus componentes metálicos, como si sus átomos hubiesen sufrido ciclos repetidos de carga cuántica. En la práctica, eso indica que fueron expuestos a condiciones imposibles en la Tierra antigua, pero consistentes con modelos de transición temporal controlada. No hay forja que explique esas firmas energéticas. No hay fraude capaz de imitar un evento de inversión de la materia. Los informes oficiales, redactados con cautela, preferían hablar de anomalías no reproducibles. En lenguaje científico, eso significa solo una cosa: no comprendemos todavía el crimen cósmico que estamos observando. Desde una perspectiva forense, el tiempo mismo se ha convertido en sospechoso. Si los bucles cerrados permiten que los efectos precedan a las causas, entonces estamos ante un escenario donde el universo borra sus propias huellas. Cada vez que un fragmento de futuro se manifiesta en el pasado, la historia se reescribe discretamente para absorberlo. Una nueva versión de los hechos reemplaza a la anterior, y nadie, excepto los rastros materiales, conserva memoria del cambio. Las vasijas y los engranajes son, en tal caso, los errores de compilación del cosmos, pequeñas fallas en su proceso de edición. Algunos investigadores han sugerido que estos objetos podrían formar parte de un programa autorregulador. Un sistema diseñado por la propia línea temporal para garantizar su persistencia. Cada vez que la humanidad se aproxima a comprender la naturaleza del tiempo, los vestigios reaparecen, como anzuelos lanzados desde futuros colapsados. La batería que aún respira débilmente en Bagdad, el mecanismo que calcula eclipses imposibles, ¿qué propósito cumplen ahora? Tal vez, recordarnos que no somos los dueños de la historia, sino su producto más frágil. El escenario que emerge es perturbador. Las líneas temporales no mueren, colapsan unas dentro de otras, como capas de una cebolla cósmica. Cuando el universo detecta una incoherencia, una paradoja inminente, ajusta su estructura reintegrando fragmentos de futuros descartados. Los O-parts serían residuos de esas realineaciones, piezas supervivientes de historias alternativas. En este modelo, el pasado absoluto deja de existir y se sustituye por versiones sucesivas, cada una ligeramente modificada por las interacciones cuánticas del futuro. Si eso es cierto, nosotros también podríamos ser ecos de otra humanidad extinguida durante un ajuste temporal previo. La incógnita más inquietante no es cómo llegaron estos objetos, sino por qué decidieron quedarse. Si fueron lanzados para estabilizar una línea temporal,
su permanencia sugiere que el proceso aún no ha concluido. Cada medición, cada fotografía, cada análisis podría estar contribuyendo a sellar el bucle. Quizá por eso su efecto sobre nosotros es tan profundo. Cada observador se vuelve parte del experimento. En cierto modo, quien contempla la máquina o la vasija está impulsando la existencia de ese futuro desde el cual cayeron. Mirarlas es reactiv alas. Tú formas parte de esa ecuación. Al entenderlas, las estás completando. Y con ese acto, el bucle se cierra. Las pruebas son claras, las preguntas infinitas, el veredicto inevitable. Los OPARTs no son artefactos perdidos del pasado, sino piezas de un futuro que jamás debió existir, pero insistió en manifestarse. Son mensajes físicos de una historia reescrita. Ecos persistentes de una humanidad que quizá, en otro tiempo, descubrió cómo dominar el flujo del universo y terminó prisionera de su propio experimento. Ahora el tiempo nos observa, esperando la próxima grieta por donde filtrarse una vez más.